de, de agradar a Dios con nuestra presencia aquí en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, todo el capítulo 2. Muy bien, vamos a todos juntos a hacer esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu grande amor para con nosotros. Gracias porque eres santo, Señor, y podemos, cada vez que vemos nuestra condición, podemos reconocer siempre, Señor, que fue tu pureza, Señor, fue por tu gracia, fue por tu amor, fue por tu santidad, Señor, que no te negaste a ti mismo, Señor, sino que quisiste hacer la obra que habías planeado, Señor, perfeccionarla, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y por medio, Señor, de tu sangre, Señor, para que nosotros alcanzáramos salvación, Señor, por medio de ese sacrificio. Te damos gracias por todo ese alcance que hubo hacia nosotros, Señor, no mereciendo, Señor, que fue tu gracia y tu misericordia la que nos alcanzó, la que nos habló, la que nos atrajo, Señor. Te damos gracias por todo eso. Ayúdanos a cada día, Señor, ir percibiendo y asimilando, Señor, cada día esa gracia que ha sido puesta en nosotros para siempre, Señor, acordarnos y darte gracias de ese don inmerecido. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre. Amén.
el apóstol Pablo, yo creo que, pues igual que cada uno de nosotros, se maravillaba pues podemos ver en el apóstol Pablo, por lo cual el apóstol Pedro se le hacía un misterio muy grande revelado al apóstol Pablo, que cómo Dios le había revelado cosas tan sublimes, tan grandes al apóstol Pablo, y el apóstol Pedro mismo se admiraba de que Pablo tuviera una revelación tan maravillosa respecto a la salvación. Porque pues nosotros vimos a los apóstoles caminar con Jesús, el apóstol Pedro, y después vemos a Pedro batallando con el entendimiento, porque Pablo lo reprende y le dice que porque el apóstol Pedro ya también judaizaba, con los judíos se hacía como judío y con los gentiles comía con los gentiles, entonces se veía un poco como hipócrita, pero más bien falta de conocimiento era el de Pedro. Era falta de conocimiento de algo que no había sido manifiesto en él. E incluso ya para cuando Pablo lo reprende, ya Pedro ya había tenido el conocimiento de lo inmundo y lo no inmundo, pero pues como cualquier creyente, como cualquier persona, tenía que ir aprendiendo cada vez más de la grandeza de Dios en nosotros. Y yo creo que es la misma historia que se repite en cada persona que ha conocido a Cristo. Nada más, pues necesitamos cada uno meditar, valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, valorar el llamamiento de Dios, cómo nosotros fuimos a ser alcanzados. Y cada uno se podrá hacer la misma pregunta y la tendremos que hacer. Yo creo que cada uno de los creyentes que ha habido, fieles creyentes, se han tenido que hacer la pregunta y decir, yo no merecía, pero fue su gracia y fue su amor. Y si nos remontamos a uno de los padres de la fe, porque aunque a Abraham se le llama el padre de la fe, pues había muchos antes que él de fe también, porque no es el primer hombre de fe, ¿verdad? Nosotros vemos que el primer hombre que nos menciona la Biblia es Abel. Pero hubo muchos más hombres de fe que los que la Biblia nos menciona. La Biblia nos da referencias de hombres de alguna situación, pero pues nosotros sabemos que no son todos los hombres que menciona la Biblia, son los hombres que ha habido hombres de fe, hombres que fueron llamados, que fueron entendidos en el Evangelio. Pero en Abraham también nosotros nos fijamos que ya cuando nos partimos de Abraham como padre del judaísmo, podemos decir, o de los hebreos, o del llamamiento de un pueblo santo a apartarse, vemos también en Abraham, cuando meditamos los que conocemos la palabra de Dios, en Abraham, ¿qué tenía Abraham para que Dios lo llamara? ¿Qué merecía Abraham para que Dios lo llamara? Abraham era idólatra. Abraham estaba culturalmente involucrado en todas las situaciones del pecado, respecto a hasta ofrecer a sus hijos a sus ídolos, porque ese era lo que había llegado el mundo en ese momento cuando Dios llamó a Abraham. Entonces, pues Dios no se puede negar a sí mismo. Dios había prometido desde siempre que él iba a mandar un Salvador. Entonces no podía dejar de mandar un Salvador. Entonces, a cada creyente Dios mandó un Salvador para él, que es Cristo, ¿verdad? Es el mismo Salvador de todos, pero Dios no podía negarse. Así Él había prometido que iba a estar, y no porque la humanidad se había corrompido hasta lo peor, iba a decir Dios, bueno, pues se acabó el plan. Dios tenía un plan de salvación y Él lo iba a llevar a cabo porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, Abraham Dios lo llamó también siendo un pecador, un idólatra. Entonces, Abraham tampoco no tenía nada de qué jactarse. La diferencia que hizo Abraham es que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso de creer. Y el creyente de hoy en día no es otra cosa que le cree a Dios y Dios le es tomado por justicia. Dios lo toma como un gesto de la persona y Dios le muestra inmediatamente su salvación. Entonces, a veces cuando hablamos acerca de la predestinación, de una vez salvo para siempre, y en algún momento de todas estas maneras de pensar, de cómo Dios elige la elección divina, pues claro que sí,
En Él está todo, en Él está la elección divina, Él es el que aparta, Él es que por su gracia, no porque es que algo vio en Osvaldo, no vio pecado, pero Él quiso Él, igual que Abraham, hacerme saber que me amaba y que Él había muerto por mí, que Él había pagado el precio de mi pecado, y yo le creo. Entonces esa es la diferencia que hay nada más entre toda la gente a la que Dios llama, porque cuando nosotros leemos de tal manera Dios amó al mundo, entonces ¿cómo es que amó a todos? Entonces si amó a todo el mundo y pagó por todo el mundo, la gente, y ahí empiezan las diferencias doctrinales, que si Dios pagó por toda la humanidad, y unos dicen sí pagó por toda la humanidad, y otros dicen no pagó por toda la humanidad, porque si pagó por toda la humanidad y nomás fue un porcentaje, X, lo que sea, de personas salvas, entonces Jesús pues fracasó en algo, porque si pagó por todos y no todos son salvos, entonces realmente, ahora si pagó por todos, pues entonces todos tendrían que ser salvos, y hay muchas maneras de pensar que se enfrascan en esas cosas. Entonces aquí nosotros lo vemos, que la voluntad soberana de Dios siempre va a existir, porque cuando profundizamos, pues Dios dice que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces a Abraham, igual que a toda la gente, Dios llama, pero no toda la gente quiere. No toda la gente quiere. Entonces no, el fracaso de Dios no es un fracaso de Dios, que toda la humanidad, por la que vamos a pensar, los que creemos que pagó el pecado del mundo, y entonces los que, o unos que creen que pagó por todos, y otros dicen, no, pagó nada más por los creyentes. Entonces nosotros, porque si no, entonces la propuesta de Dios sería un fracaso. Porque pues si pagó por todos, ¿para qué pagaba por todos? Si no iban a ser salvos todos. En su sabiduría, que nosotros no nos podemos meter hasta todo aquello, Él sabe todas las cosas. Y Job cuando alterca con aquellos personajes que son sus consejeros o no consejeros, como se les llame, tienen muy buenos argumentos de las dos partes, pero pues pensaban que, porque todos defendían a Dios respecto a los que le aconsejaban a Job, y Job decía, es que Dios se ha airado, se ha enojado conmigo y no me deja, yo quisiera que volteara para otra parte, pero no, está siempre conmigo y no me deja este dolor. Entonces Job humanamente tenía un razonamiento equivocado, porque no es que Dios estuviera queriéndolo torturar, sino que Dios lo estaba purificando. Dios estaba purificando a Job, como cuando a nosotros nos vienen pruebas iguales. Cuando vienen dificultades, digo, bueno, ¿y a mí por qué me pasó esto? Porque Dios quiere purificarnos, y dice la Biblia que el oro se prueba con el fuego. Entonces nosotros podemos entender todas estas cosas. Por eso cuando dice la Biblia que a los que Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien, es porque decimos, bueno, Dios sabe cómo Él me tiene que purificar, ¿verdad? Es demasiado la prueba. Cada creyente podrá saber según su situación de cada persona, va a decir, ay caray, es que esto, ¿por qué tanto sufrimiento? Porque Dios purifica, Dios perfecciona. Eso lo entendemos nosotros porque lo creemos en fe. Entonces Abraham creyó, a pesar de que era un hombre malo, Dios no lo llamó porque era bueno. Porque a veces pensamos, no, es que nomás halló a un hombre bueno, y por eso Dios lo escogió. No era bueno Abraham. Porque entonces no hubiera habido gracia, no era gracia, por gracia sois salvos. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo toda esa situación que hoy en día el pueblo de Israel, los judíos como nación, no lo pueden entender. Ellos piensan que a fuerzas tiene que ser una elección comprometida de Dios, que Dios, no, es que si Dios se comprometió, claro que Dios se comprometió. Dios siempre, todas las cosas que hace, las hace con un compromiso. Lo que pasa es que no han entendido el pueblo de Israel que es gracia, que ellos no merecen, sino entonces ellos creen, no, pues es que tengo que entrar como yo quiera. Entonces Dios nos hace saber a nosotros, cuando le creemos, que Él es nuestro Padre, y que entonces nosotros inmediatamente volteamos, ¿y qué quieres de mí? Igual que el apóstol Pablo.
Cuando el apóstol Pablo fue derribado del caballo, él y los hombres que iban con él, pero nomás él oyó la voz. Él oyó la voz y dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Los demás no la oyeron la voz. Era con Pablo, era Pablo. Pero Pablo oyó la voz. Inmediatamente dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces esa es la fe, aunque de una manera o de otra, él creyó que esa era la voz de Dios, ¿verdad? Que era la voz de Cristo. Y nosotros cuando entendemos el Evangelio y que le hemos creído y decimos, voy a leer la Biblia, voy a aprender esto, quiero comportarme de esta manera, es porque le hemos creído a Él. Porque si no, entonces, como dice el apóstol Pablo, si no es cierto nuestra manera de creer respecto a su pureza de Dios, de Cristo, al salvarnos, al ofrecernos salvación, pues comamos y muramos que mañana moriremos. Hay que seguirle igual. ¿Para qué nos esforzamos en algo? ¿Para qué reprimimos las manifestaciones de la carne, que son pecados? ¿Para qué? Si al cabo al final no hay nada. Entonces no, Cristo dice que claro que sí, que resucitó, y entonces todo proyecto de Dios es cierto. De que vamos a decir que muchos de los apóstoles que anduvieron, pues dice cosas que el hermano Pablo dice, las cuales son muy profundas, ¿verdad? Y así es, esto es muy profundo. Y ahora decimos nosotros, bueno, cuando el diluvio, Dios ya no halló nada más que a unos cuantos. 8 personas nada más fueron las que fueron por gracia, porque ya no había nadie que quisiera las cosas de Dios. Cuando estaba Abraham ya no había nadie, ni Abraham. Abraham fue llamado y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Dios le creyó. Y a cada creyente es lo que nos habla a nosotros. A nosotros cuando nos ha llegado el Evangelio, no fue una casualidad. Es que Dios ya nos conocía desde antes. Entonces, pero nosotros ya lo creemos. Y entonces ahí es donde nosotros podemos pensar o completamente decir, bueno, yo sí creo que lo que tú dices. Entonces estoy entrando en el mismo papel, en la mismo llamado que tenía Abraham, el mismo llamado. Por eso nosotros cuando vemos al pueblo de Israel en su afán de ser como llamarse un pueblo seleccionado para hacer nada más ellos, decimos, ¿cuánta ceguera hay todavía en ellos? ¿Verdad? ¿Cuánta ceguera? Pero la Biblia dice también que un día a los que van a alcanzar gracia por su amor, por su gracia, Dios los va a llamar. El llamado ya está para todos, pero muchos no quieren y dicen que no quieren, no le creen a Jesús, no le creen a Cristo. Los judíos que le creen a Cristo inmediatamente alcanzan a vislumbrar y se quitan aquella sábana negra que hay de que nomás ellos eran los salvos, y dicen, ay caray, no, pues esto es mucho más profundo, esto es mucho más puro que lo que creíamos nosotros. Nosotros creíamos que Dios hacía, me acordaba de lo que decía Emma en el testimonio, que decía de la oración, que está un poquito fuera del contexto bíblico, ¿verdad? Cuando dice que Dios hace una excepción, Dios ahora. Entonces es una contradicción con la Biblia, ¿verdad? Eso. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No puede, porque en su pureza son equivocaciones de nosotros, ¿no? Esa, ¿verdad? Son equivocaciones de nosotros. Dios lo que hace es que nos protege, pero Dios no puede hacer acepción de personas. Pues Dios no puede decir, ay, no, pues a ti porque tú eres mi hijo, yo te voy a... No, Dios al contrario, a veces a nosotros sea los que... Dios hizo una acepción de personas cuando a nosotros nos pasa una situación. Y entonces nosotros vemos una grandeza en el sentido muy personal, muy íntimo, de no, mire, Dios hizo una acepción conmigo porque Él me llamó por su gracia. Esa es la acepción que hizo, esa es lo diferente, pero a todos nos llamó en su misma gracia, nomás que no toda la gente quiere. Entonces cuando dice Dios no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. A nosotros nos trata como hijos. ¿Y a quiénes son a los que corrige Dios? Pues a los hijos, dice como el Padre corrige a los hijos. Lo que pasa es que a nosotros, si nosotros lo podemos entender de esa manera, pues lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Y lo entendemos adjudicándolo a que Dios es muy bueno y que Dios nos protege, y claro que así es, pero al mismo tiempo, en el mismo diálogo, de la misma petición, pues Emma dijo,
Dice, porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Así es, igual. Entonces ahí está, sería una contradicción, ¿verdad? Que Dios haga llover sobre buenos y malos, ya hace acepción de personas. Entonces no, Dios no hace acepción de personas. Dios, por su grande amor con que nos amó, nos enseña en medio de situaciones difíciles que Él nos cuida. Ahí, entonces nosotros ahí vemos, la Biblia no se contradice nunca. Y cuando nosotros pensamos que nos llamó Dios porque a nosotros teníamos algo, que Dios vio algo en nosotros, nos vio pecado en nosotros, es lo que vio Dios. Dios vio pecado en nosotros y nos amó, porque eso sucedió desde el principio. Dios vio el pecado de Adán y lo amó de todos modos. Amó y le dio la oportunidad. Entonces ese es lo que nosotros no podremos entender, porque Dios sigue siendo Dios. ¿Cómo? Y entonces ahí entramos, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Es que no hay manera, humanamente no hay razonamiento justo. No hay un razonamiento justo para que Dios nos haya perdonado. No hay razonamiento justo. No, pues por eso Él tuvo que pagar por nosotros, porque nosotros no teníamos la salida. Nosotros pues, no teníamos escape. Nosotros en nuestra condición debíamos de morir eternamente por nuestra rebelión. Y decimos, bueno, es que el que pecó fue Adán o Eva o a quien le quieran hacer la culpa. Pues que cada uno se analice a sí mismo, y si está mejor que Adán, que dice es que yo sí estoy listo, es que yo no, entonces pues a lo mejor entonces, ese no necesita a Cristo ya, ¿verdad? Pero cuando nos analizamos nos vemos tan sucios que decimos, gracias por su perdón, gracias por su amor. Y entonces yo creo que en ese tema el apóstol Pablo, en la autojustificación del ser humano y mucho del pueblo judío, vamos a decirlo así, por eso al último dice que Dios quitó esa pared intermedia entre un pensamiento y el otro, entre los gentiles y entre los judíos, que ni unos ni otros tenían un razonamiento bueno. Los judíos apoderándose de un derecho único, como si fueran exclusivos, como hasta hoy en día. Y los gentiles diciendo, no importa, nosotros hacemos lo que nosotros queramos, al cabo es lo mismo. Entonces, pero Dios en su amor eterno se dio a conocer a nosotros. Y entonces somos muy privilegiados, nosotros decimos, porque como Dios me eligió a mí. Y entonces ahora sí podemos decir, es que Dios elige. Claro, en su omnisciencia sí, en su omnisciencia, en su sabiduría. Porque Dios sabe de qué estamos hechos y todo lo de nosotros. Entonces Dios en su sabiduría, que nosotros dimos, es que yo tampoco no lo puedo entender. Abraham no lo entendió cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él estaba en su comodidad de una cultura y tuvo que salir a otra situación donde Dios lo llamaba a la purificación, a portarse diferente, a otro estilo de vida. Pero él dijo, yo quiero eso. Y cada creyente, cuando Dios lo llama de esa manera, que Dios toca a Dios el corazón del hombre, y el hombre dice, yo quiero eso. Entonces Dios inmediatamente pone tanto el querer allí como el hacer, por su buena voluntad. No hay nada en el hombre, sino Dios pone. Entonces nosotros, cuánto privilegio hay con nosotros. Y el apóstol Pablo, yo creo que en ese sentido, dice, Él dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahí está claro que eso es todo lo de Él, ¿verdad? Dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando nosotros le damos vuelta al otro razonamiento que teníamos antes. Que no, pues es que hay que disfrutar, es que se siente más bonito uno andando allá en aquellas partes. Bueno, Dios quitó ese pensamiento y puso otro pensamiento en nosotros, para que nosotros ya no pensáramos que aquello era lo mejor, sino que puso un pensamiento que no, eso no me conviene. Dios puso en nosotros ese pensamiento, ese querer, tanto como el hacer. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué opera en los hijos de obediencia? Porque no están obedeciendo a la voz de Dios. Entonces sí hay una voz que le habla al ser humano, que Dios lo ama, pero no me interesa ese amor, yo vivo mejor aquí. Entonces en esa desobediencia dice, opera ahora en los hijos de desobediencia. Cuando no hay una orden, tampoco hay una desobediencia. Cuando hay un principio ya en nosotros, y si lo desobedecemos, entonces eso es una desobediencia. Entonces nosotros ya, cada ser humano cuando anda en sus delitos y pecados es por desobediencia. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Esa es la naturaleza que éramos nosotros, igual, la misma fórmula. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nosotros decimos, gracias Dios porque ahora sí somos privilegiados. Y si queremos hacer nosotros decir el razonamiento, entonces Dios se hace a excepción de personas, tenemos que decir no. También a nosotros les dice, pero los otros no quieren. Entonces nosotros decimos, sí Señor, yo sí quiero. Y eso es lo que Dios vio en Abraham, que Abraham dijo, sí, claro que sí. Entonces dice, por gracia soy salvo. Vuelve a decir, no, ustedes no hicieron nada, es por gracia. Para que no vuelva a haber jactancia en el hombre de que es que como yo tengo buen testimonio, Dios pone el querer como el hacer. Si tiene buen testimonio es porque Dios ha puesto ese pensamiento, yo te amo y quiero que estés conmigo en mi gloria. Entonces decimos, sí Señor, yo sí quiero eso, le creo a Dios. Entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos dio las promesas de la vida eterna en Cristo, por medio de la transformación de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos. Entonces dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. No hay manera que sea en mi fuerza, en mi voluntad, sino todo en Cristo Jesús. Dice, por gracia soy salvo, y nos repite, por gracia, para que nosotros no haya jactancia nunca de que nosotros tenemos una distinción. Dios hizo acepción de personas. Dios llama. Y no todos quieren oír su voz. Por eso dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? Entonces Isaías dijo, yo voy, como profeta. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No hay una manifestación humana que diga, yo porque yo creí, ¿sí? Entonces yo también digo, gracias Dios porque yo pude creer, porque tú pusiste en mí que yo creyera. Él también puso en mí que yo creyera, no nada más pero esa es una voluntad soberana, sí, pero Dios puso en mí ese sentir. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Todo es de Él, todo tenemos que saber que es de Él, creados en Cristo Jesús. O sea, Él nos está haciendo todo, al cristiano Dios lo está formando. Cristo lo está formando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo en plena comunidad uno con otro, que no caminan sin ser los tres siempre. Por eso creemos en la Trinidad, porque Dios siempre va en coordinación de sus tres personalidades. Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, nunca trabajan descoordinados. Por eso Cristo les dijo a los discípulos que cuando nosotros oráramos al Padre, lo hiciéramos a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los santificados sea tu nombre. Y cuando hagan esta oración, háganla de esta manera. Entonces, nosotros tenemos la oración modelo y luego tenemos todo que pedirlo en el nombre de Cristo Jesús, santificar al Padre y pedirlo en el nombre de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que nos conduce ahí. Entonces nosotros vemos que no podemos sacar nunca la Trinidad del mismo espacio. Siempre van juntos Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo. Son completamente en común acuerdo de todas las cosas. No podemos decir, a veces si oramos, por ejemplo, por equivocación, decimos, Padre, te pido esto. Y creemos que la oración, la Biblia nos dice que pidamos en el nombre de Cristo. Y porque estamos siendo guiados a fuerzas, para hacer la oración correcta, tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Si no, pues vamos a hacer la oración de los testigos de Jehová. Decir, gracias Jehová. Pero no involucramos, te lo pido por el mérito de Cristo. Que el mérito es que Él es el del mérito. Cristo aquí nos está mencionando que el mérito de la salvación es Cristo. El mérito de la salvación de Abraham es Cristo. El mérito de la salvación de Abel es Cristo. Entonces nos lleva, pero si todavía, ahora sí nos pone como nos dijo nuestro tío una ocasión que Pablo dijo, tío, venimos a orar por usted. Vamos a hacer ya cuando platicamos una oración por usted, porque Dios le ha dado mucha vida. 98 años. Y dijo, se rió mi tío y dijo, ¿cómo Cristo iba a haberme conocido a mí?
Cristo hace 2000 años que murió. No entendió lo que tiene que entender todo creyente, que Cristo murió por él desde la eternidad, y Cristo ya tenía su plan perfecto, terminado, en él, en Dios. En nosotros no. Nosotros tenemos que cada uno pasar por sus 50, 60, 100 o por los años que tenga cada quien, pero él ya había en la eternidad, ya había visto todo, ya había hecho todo el plan perfecto, en él ya estaban hechas todas las cosas. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues este es un don de Dios, todo es don de Dios, la fe es un don de Dios. Abraham le creyó porque Dios le quiso regalar. Dios puso la fe en Abraham. Abraham no era un hombre de fe, es que Dios lo encontró con tanta fe, como a veces se jacta o la gente, o por ignorancia también dice, que es que el hermano es de tanta fe como si él fuera el dueño. No, la fe es de Dios. Dios pone la fe en él. Entonces la fe es patrimonio de Dios, es completamente un regalo de Dios que Dios le pone al hombre, ¿verdad? Entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces el creyente inmediatamente empieza a demostrar que le creyó a Dios. Entonces el texto de la mañana es a lo que hablaba, que el que crea que tiene algo, bueno, pues por sus buenas obras muestre esa sabiduría, ¿verdad? Por sus buenas obras, por su testimonio de cada creyente, ¿verdad? Entonces es fácil para el creyente, para nosotros los creyentes, cuando por sus frutos los conoceréis. Entonces todo tiene que ver. Pues entonces, ¿cómo vamos a pensar que es un fiel cristiano y anda en el mundo? Como a veces cuando los que perciben equivocadamente la salvación, que Dios es el que elige y Dios es el que llama, y que nos llamó, Él fue el que dijo, fulanito va a ser salvo. Claro que sí, porque Él sí sabía, porque Él terminó los siglos. Entonces, si no creyéramos eso, entonces Dios estaría planeando a ver cómo nosotros nos vamos a mover para Él determinar si sí o si no. No, Dios ya en Él ya está determinada la salvación de cada creyente que ha sido salvo, ya está determinada en Él. Pero una persona que dice, no, pues yo ya al cabo una vez salvo para siempre y se va al mundo, pues lo que pasa es que se equivocó. No era así el llamado, no le creyó a Dios. Dios llama a la santificación, a la pureza, que sed santos porque yo soy santo. Y eso no es del Nuevo Testamento. El sacerdote traía la insignia de la santidad, donde Dios no ha cambiado nunca. Entonces dice ahí más adelante, que Dios preparó de antemano. Dice, en Cristo Jesús, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si alguien hace buenas obras, no es porque Él las haga buenas obras. Dios las preparó para que Él las hiciera. Dios nomás le dio la sabiduría para que le creyera a Dios, que Él debía de ser un buen siervo de Dios. Y entonces empieza a hacer buenas obras, dice, porque que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros ahora sí entendemos cómo es la vida del creyente cuando vemos una persona que es una persona que hace muy buenas obras. Es de Dios. Eso que está haciendo él es de Dios. Dios lo llamó y él le ha creído y por eso está obedeciendo a Dios, a lo que Dios lo está llevando allá. Dios las preparó. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros los creyentes, como los gentiles, como en la antigüedad, pues ya se había posesionado un razonamiento judío y para nosotros no había ninguna esperanza, porque Dios dijo que de ese hombre iba a sacar una nación pura. Entonces los demás gentiles no creyeron. Dijimos, pero entonces todos aquel mundo que no le creyó a Cristo o no creyó la palabra, pereció. Claro que pereció, como igual que en el diluvio, todos los que no creyeron perecieron, pero toda esa gente pereció, y si los contamos no sabemos cuánta gente había antes del diluvio, pero nomás se fueron salvos unos cuantos, 8 personas fueron sacadas de esa situación. Y, pero entonces todos se perdieron. Si hubiera habido otro que no hubiera sido de la familia de Noé, allí lo tendríamos aquí en la Biblia mencionado. Y fulano, que era también, que él era el sirviente o era el que hacía tal cosa, también le creyó. Allí lo tendríamos nosotros, pero no había, se perdieron. Y toda la gente que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador,
en el periodo de Abraham para acá, que no entraron en la fe, todos se perdieron. Por eso Dios dijo, bueno, de esta fe, de esta confianza que voy a sacar un linaje. Y se pervirtió la humanidad otra vez en Abraham. Nosotros vemos que ya acá que Jesús anda, el sacerdocio, cuando Jesús llega, andan ya discutiendo que ellos son los elegidos y que Él no es nadie y que Él tiene demonio. Ya habían perdido el rumbo completamente de lo que Abraham. Por eso les dice que si fueran hijos de Abraham, me creerías, porque Abraham vio mi día. Abraham vio la vida espiritual. Por eso no se conformó, dice que no se conformó con ver a una ciudad bonita o próspera. Dice, porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y construcción es Dios. Él creyó lo espiritual completamente, entonces Dios, Abraham también creyó lo otro, claro que también lo creyó. También creyó que Dios lo creyó todo eso. Pero la mayor parte de la gente, o no, lo que nosotros vemos ahí negados, eso no es porque no hubiera la oportunidad. Nosotros hoy en día, igual que en el tiempo del peregrinaje de Abraham, toda la gente que no le ha creído a Cristo, nosotros no podemos juzgar a ancestros porque ni sabemos de cómo fue su vida o su muerte, ¿verdad? Pero si murieron sin Cristo, si murieron sin reconocer al Salvador, no hay excusa, dice el apóstol Pablo, porque Dios siempre ha hecho una manifestación de gracia a cada generación. No hay con que, bueno, pero en aquellos que vivían allá en la selva, Dios ha manifestado su gloria siempre. Porque a veces, bueno, pero aquellos no creyeron. Y decimos nosotros aquellos a lo mejor también no había la perversión que hay ahorita como para no. Así como hay ahorita tanta oportunidad o tanta perversión, hay más oportunidad. Tal vez antes, no, hace 500 años, no había tanta perversión, porque siempre ha habido, para las personas que vivían allá en una parte, pero esas personas seguramente tuvieron conocimiento de las cosas de Dios, y Dios conforme a esa ley los va a juzgar. Entonces no hay desesperanza de que no, pues que una persona, ellos vivieron allá y pero conocían el bien y el mal. Siempre se ha conocido. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No había esperanza respecto a las promesas. No había esperanza porque Dios había sacado, no había quien lo buscara. Ya no había nadie. Dios ya había podido decir, hasta aquí se llegó el asunto, y en vez de otro diluvio, un final terrible, ya acabarse todo. Pero Él ya se había propuesto salvar muchos más. Entonces dijo, vas a ser salvos. Nomás Él sabía cómo. Nadie más sabía cómo iban a ser. Los judíos no saben. Hasta hoy en día los judíos radicales no saben cómo Dios va a salvar tantos. No lo saben y ni lo creen tampoco. Ese es su problema de ellos, ¿verdad? No saben que Dios va a salvar no nomás a los judíos, los que son radicalmente ortodoxos, radicales. Ellos piensan que pobres engañados, ¿verdad? Hasta se burlan judíos de los pobres que estamos creyendo que en Cristo hay salvación, ¿verdad? Pues no. En Cristo está la salvación, porque Él es la sabiduría. Él da el conocimiento y la sabiduría, y tanto el hacer como el querer. Entonces dice, en aquel tiempo vivíais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pues es que no había, la mujer aquella, cuando le dijo, se quiso arrimar a Jesús para que la sanara, Jesús le dijo, no se les puede dar la comida a los perrillos. Es que esa era la condición del ser humano. Sin embargo, ella dijo, bueno, pero aún los perrillos se acercan a la mesa de sus amos para comer las migajas. Y entonces Jesús, entendiendo que ella entendía, o sea, sabiendo Jesús que ella sí sabía de lo que estaba hablando, que lo que le había dicho Él, dijo, grande es tu fe. Eso es, o sea, entendiste que tú eres salva, que tú también tienes derecho a la salvación por medio del Dios que está aquí enfrente de ti. Entonces, Él le manifestó la salvación ahí también a esa mujer. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ya nosotros con ese conocimiento claro que Jesús dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, la mujer estaba cerca. Estaba lejos del pueblo judío, de lo que los judíos pensaban, pero ella estaba más cerca que muchos, porque Jesús dice, aún a muchas gentes. Cuando el centurión fue a pedir ahí ayuda para su siervo, era muy grande su fe, le dijo, mira,
ni en Israel ha visto un pensamiento como este tuyo, un razonamiento como este tuyo. No era su hijo del centurión, pero estaba demostrando el amor, y ese amor era el amor de Dios que Dios había puesto en el centurión, porque ni siquiera era no era más que su siervo, no era su hijo, no era mi primo, no era mi papá, mi mamá, era un siervo. Y un centurión, una persona honorable respecto a la comodidad del mundo, ¿verdad? Sin embargo, Dios vio que en ese hombre había toda la humildad y el razonamiento correcto, y le dijo, tu siervo va a estar aliviado. Entonces nosotros vemos cómo es, entonces Dios obra en esa manera, porque Dios sabe las cosas, y nosotros, yo no me voy a preguntar cosas que no voy a poder resolver. Dios en su sabiduría dice eso, y yo lo creo. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ya nosotros decimos, ya entendí, y ahora sí ya lo entendí, que es en la sangre de Cristo. Abel, cuando murió allá, murió en la sangre de Cristo, Abel, pero Cristo todavía no. Volvemos otra vez a los que si antes o después, Cristo todavía no moría cuando Abel creyó en la sangre de Cristo. Pues por eso estaba ofreciendo la sangre del Cordero, porque era el símbolo del perdón que vendría, era en la fe de que un día iba a venir el Salvador. Eso es una grande fe, eso es un conocimiento, un razonamiento de un ser que le creyó a Dios. Entonces dice, porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. Para Dios nunca fue desconocido que iba a haber salvación para los gentiles. Eso era nomás los judíos, eran los que ellos creían. Pero Dios mismo le dijo a Abraham, en la profundidad que ahora nosotros ya lo podemos entender, de tu simiente saldrán todas las bendición para todas las naciones de la tierra. Dios no estaba ocultando el misterio, ahí estaba revelado, nomás que no lo entendió el pueblo de Israel. Todas las naciones iban a ser bendecidas por la fe, por esa misma fe de Abraham. Pues la fe era de Dios, no era de Abraham. Dice, derribando la pared intermedia de la separación, dicen y algo ahí, claro, lo toman de un razonamiento bíblico, que en el templo de Jerusalén había una pared donde se llamaba el patio de los gentiles, y hasta por ahí podían llegar los gentiles, porque los judíos no permitían que entraran al lugar donde a ellos se les permitía entrar, al patio. Ellos, los gentiles, para afuera. Y hay una narración de Josefo, por ahí no sé en qué libro, que dice el comentarista, que a Pablo una vez, y dice ahí la cita, nomás que no me fui a la cita, se le ocurrió llevar y dice la persona, quién es, no recuerdo ahorita el personaje, que Pablo llevó y lo metió al patio del templo, y dice ahí que Josefo narra, eso no viene a Biblia, que Josefo narra que a Pablo se le hizo un problema no grandísimo, porque metió a ese personaje a donde los gentiles no debían de entrar. Pero Pablo ya tenía conocimiento que allí ya no había una situación de esa índole, que ya no era una cuestión de problema. Entonces dice, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces ahí a nosotros nos queda muy claro respecto a lo que los judíos están haciendo, los ortodoxos, queriendo volver a la ley. En Cristo están abolidos ya todos esos rituales. Es que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no tiene por qué ofrecer otro Cordero. Los judíos están esperando y ya tienen allá la becerra alazana, la becerra roja, porque para ofrecer el sacrificio, y seguramente pues ya estarán muchos de ese tipo criando borreguitos ahí también para cuando llegue el sacrificio tener ahí hasta para venderlos, yo creo, ¿verdad? O no sé, uno no sabe cuál, o si lo hacen muy devotamente, pues para que se ofrezca a Dios una cosa muy limpia, como un borreguito, entonces cosas equivocadas, porque no han creído a la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vemos cuánto es, cuando el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, hasta dónde es lo profundo, que el pueblo de Israel no lo puede entender, o los judíos ortodoxos, ¿verdad? Porque está lleno uno cuando piensa que los judíos, yo me pongo a ver a veces videos de rabinos cristianos, de judíos cristianos, con sus equivocaciones, pero creen que Cristo es el Salvador ya, que Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ya son cristianos con equivocaciones de ciertas situaciones, pero creen que Cristo es el Salvador y que ya no viene otro, sino que Él mismo regresa. Entonces nosotros aquí dice que fueron quitados todos aquellos mandamientos de los que ellos todavía el pueblo, como
los ortodoxos que quieren que se les haga el templo y que quieren porque están completamente cegados. No hay, si ellos no hay esa situación, y si no hay esa situación no es porque no esté abierta la bocina de Dios para ellos, es porque ellos no le creen a Dios, no le creen. Abraham sí le creyó a Dios. Abraham podía haber dicho, mira, yo ya estoy aquí en una cultura donde vemos dioses y los palpamos, porque en la cultura de Abraham ya tenían ellos todos sus ídolos. Ya tenían los ídolos, le ofrecían a Moloca, le ofrecían a Quemón, le ofrecían a cuanto idolatría había ya en Ur de los Caldeos, le ofrecían la idolatría. Ya estaba lleno todo aquello de situaciones de pecado, pero Abraham creyó que lo que Dios decía era cierto. ¿Y por qué lo creyó Abraham? Porque Dios puso en él el hacer como el querer como el hacer. Abraham no también hubiera podido no creer, pero Dios se había propuesto a sí mismo y Dios no podía fallar su promesa. Dios tenía un plan de todas las cosas. Entonces Dios llamó a Abraham y Abraham le creyó. Pero Dios puso que creyera. Dios puso que creyera, como Dios puso en nosotros que creamos también. Dios puso, no es de nosotros. Eso es lo que dice la gente cuando no cree. ¿Quién ha visto? ¿Quién ha venido? Es lo que nos dicen. ¿Y quién ha venido de allá? Pues nosotros, Cristo. Cristo resucitó. Pues claro que vino de allá. Cristo murió y resucitó. Entonces nosotros le creemos a Cristo. Ellos, si le creyeran a Cristo, no necesitaban preguntar quién ha venido de allá, porque sabían que Cristo vino y pagó por nosotros por medio de su muerte. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, y por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí nos vuelve a decir cómo es como entramos, ¿verdad? Por medio del Espíritu al Padre. Y nos habla de su Hijo, de Cristo, del Espíritu y del Padre. Es la única manera que se puede llegar a Dios. Por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que Dios no, es que ahorita no está trabajando Cristo. No, es que ahorita el Padre no está en funciones. Ahora el Espíritu no, Dios hizo ese plan perfecto. Es que no hay manera. Él es como es perfecto en la Trinidad. Es como es perfecto Él. Trabaja desde siempre ha sido perfecto, pero Él fue manifestando a nosotros cómo es como Él alcanzó a darnos salvación. Entonces, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya que los judíos digan, punto y aparte. Nosotros ya no somos advenedizos, somos igualitos que como ellos. Y que nos diga, pero que Abraham es mi padre también. No, pero que ustedes, pues vámonos a las promesas y a ver si no le dijo a Abraham que iban a ser benditas todas las naciones, que en él, en Cristo iban a ser todas en la fe de Abraham que Dios había puesto, dice, sino conciudadanos de los santos. Entonces ya somos igual que las promesas que estaban dando a ellos, son las mismas promesas de nosotros. Dice, y miembros de la familia de Dios, miembros, igual que los judíos, no hay diferencia, dice que ni entre judío y griego o gentil. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es que la principal piedra del ángulo siempre ha sido Cristo el Salvador. Nunca, no es que entonces la principal piedra del ángulo fue el año 2000. No, la principal piedra del ángulo es Cristo, es el Hijo siempre está en Cristo. Por eso todos los mandamientos, todo el ritual del templo apuntaba, Cristo era el Salvador. Cristo era al que se le tenía que rendir el culto, la pleitesía. Él iba a ser el Salvador, Él el único Redentor, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Entonces nosotros ahí nos vemos que es con una coordinación de todo, ¿verdad? Todo. Dios ha hecho todo para que cada uno de los miembros se vaya acomodando como un cuerpo, igual que un judío, igual. Dios nos fusionó, podemos decirlo si nosotros en ese lenguaje, nos fusionó junto en un cuerpo a judíos y judíos y gentiles. Y somos como una masa homogénea, que ya no, todos somos iguales en la presencia de Dios. Los judíos
y los gentiles en el mismo estado, porque Cristo es el Salvador. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros vemos aquí cómo el Espíritu Santo siempre cuando el apóstol Pablo habla, prácticamente aquí habla de la Trinidad, de cómo Dios hizo cada cosa. Y no es que entonces ahorita el Padre no está funcionando, ¿no? Sí. Entonces ahorita el Hijo no está funcionando, sí. Y entonces el Espíritu no está, sí, es que ellos trabajan, no pueden trabajar separados. Todo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una coordinación. Entonces qué bonito cuando podemos entender que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, no ha cambiado. Entonces, pues nos dan estas partes de la lectura, nos dan por lo menos a veces una lucecita más para entender la grandeza de Dios, la misericordia de Dios que nos alcanzó a nosotros. Porque Él quiso, ahora, que yo puse algo, no, Él puso todo. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces decir, soy privilegiado. Y cada persona que vaya entendiendo esto, que se vaya convirtiendo, va a decir, yo no sabía que yo era privilegiado. No sabía que Dios ya me había elegido. Y cada creyente así va a ser hasta cuando entre igual que cuando en el diluvio, hasta cuando se cierre la puerta. Cuando se cierre la puerta, ahora sí ya, ahí se acabó. Pero mientras la puerta esté abierta, hay salvación. Dios los bendiga. Dejo el lugar a nuestra hermana Elisa.